superar o se presente la fase del estancamiento. Por eso deben ser exploradas siempre por el profesional de la salud. Por eso es importante saber en qué etapa de la escala evolutiva es que estamos haciendo el análisis como profesionales de la salud para poder llegar a una mejor consejería o a su vez derivar a un profesional si se requiere de salud mental o terapia de familia. Entonces se habla que en cada etapa pues hay unas expectativas, unas tareas evolutivas. En la etapa de formación pues se va a construir una nueva pareja. La tarea evolutiva va a ser lograr una mejor intimidad y comunicación. El peligro va a ser poder idealizar y conformar como tal la familia con valores propios, independiente de sus padres de origen. En la etapa de expansión se va a presentar esa expectativa del papel de asumir como rol paterno o materno. La tarea evolutiva va a ser fortalecer esa unión conyugal, ¿no? Y a su vez tener esa unidad cognitiva y afectiva y ser capaces de asumir el rol paterno-materno. El peligro va a ser que alguno de los miembros o que esa consolidación no se presente y se presente la primera exclusión o disolución del núcleo familiar, o en algunos casos se puede presentar maltrato. Consolidación, entonces la expectativa es ampliar las relaciones que tienen como familia y con su entorno social. Las tareas es que esa familia pues debe favorecer el desarrollo educativo de sus hijos en escala escolar, lograr que esa etapa de transición hacia la adolescencia él pueda adquirir su personalidad, sus potencialidades, ¿no? Manteniendo una comunicación asertiva y en ciertos casos favorecerlos y aceptar la independencia como tal y favorecer ese nuevo paso hacia otra etapa de los adolescentes. Los peligros pueden ser que o se sobreprotejan o si por el contrario y se bloquea esa autonomía y hace que la identidad propia como tal o hay un rechazo a que esa etapa se presente y sobre todo se presenta mucho en las madres. La apertura, pues hay nuevos roles, ya empiezan a aparecer roles como tal de los hijos, quienes empiezan a asumir nuevas tareas, nuevas labores. Hay una proyección social más de la familia de origen. Puede empezar ya a ver la posibilidad de un nuevo rol paterno. La tarea es facilitar que esto pase, que los proyectos y talentos de cada uno de los hijos se cumplan y favorecer la salida de los hijos. Y el peligro, pues obviamente, es que o haya una pérdida de la autoestima o haya un total rechazo a la misma, un bloqueo de la autonomía, o que ese proceso se presente de forma traumática debido a no apoyo por tal de los padres. En la etapa postparental, pues la expectativa es continuar eh, esa paso o esa transgresión de valores de una familia a otra, favorecer los nuevos subsistemas, apoyar a los hijos nuevos como padres. La tarea es fortalecer, ¿no? Todos estos vínculos afectivos con los hijos que están ya fuera del hogar o que ya están asumiendo nuevos intereses o un nuevo papel como padres y pueden aparecer el peligro de que o haya un cambio en los valores o haya un total abandono o separación de los padres hacia los hijos. Y en la etapa de la disolución, pues la expectativa es darle ese amor, esa protección al padre que sobreviva. La tarea es tratar de ir valorando y sacando adelante, no perder los valores y principios de la familia y consolidarlos en los nuevos subsistemas. Y el peligro, pues obviamente va a ser ante el abandono, ante la soledad, puede haber maltrato o que se presente lo que se denomina el envejecimiento patológico. Evelyn Dual entonces lo que hace es dividir estas etapas en 8 etapas de la etapa evolutiva, en la que la clasifica el estadio 1 con el comienzo de la familia, estadio 2, familias con hijos, va desde el hijo mayor hasta los 30 meses, familias con hijos escolares desde el hijo mayor entre 30 meses y 16 años, recuerda que siempre se basa en la edad del hijo mayor, familias con hijos escolares del hijo mayor de 6 a 13 años, familias con adolescentes del hijo mayor entre 13 y 20 años,
familias como plataforma de colocación o de lanzamiento desde que se va el primer hijo hasta que lo hace lo último. La etapa 7 de las familias maduras, en la que va desde el nido vacío cuando hay el abandono del primer hijo hasta la jubilación de los padres. Y la última etapa de las familias ancianas, que va desde la jubilación hasta el fallecimiento de alguno de los padres. También se presentan otros tipos de modelos de ciclo vital familiar, como es el modelo de ciclo vital familiar de Heyman, que habla de la fase del matrimonio, de la fase de expansión, de la fase de dispersión, de la fase de independencia y de la fase de... Profe, creo que ya está habilitado. Listo, gracias, muy amable. Profe, Entonces, esta ya no se termina. listo, Entonces, gracias. Vamos a vale, seguir profe. acá. No, ya vamos casi en la mitad. Entonces hablábamos que existen otros modelos. Acá no sé, acá. Existen otros modelos como son, además del empleado por Evelyn Duval, también está el ciclo vital familiar de Heyman, que es otro modelo también para clasificar el ciclo vital, donde está la fase inicial del matrimonio, la fase de expansión que denominan ellos, la fase de dispersión de independencia, retiro y muerte, que habla entonces de esa etapa inicial del matrimonio con una expansión, con una dispersión, independencia de los hijos y retiro y muerte. Además de este modelo de Heyman, también existe otro modelo de Halley, establecido en 1980, habla de 7 etapas: el galanteo, el matrimonio, el nacimiento, dificultades, el destete, el retiro. Está el modelo de McGoldrick, también basado en 6 etapas: del adulto joven con la pareja en formación, la etapa de formación ya en matrimonio, la etapa preescolar y escolar, la familia con hijos adolescentes, la familia con hijos en etapa de desprendimiento, o el famoso plataforma de, o nido vacío, y los últimos años de la vida de pareja. También está el modelo según Medley, estableció en el año 87, también lo divide en 6 etapas. También está el modelo como ente rector, que es la Organización Mundial de la Salud, lo estableció en el año 98, en la que habla de la etapa de formación, que va desde el matrimonio hasta el nacimiento del primer hijo. Habla de una etapa 2, que la subdivide en extensión, en la cual incluye los hijos desde el nacimiento del primer hijo hasta el primero que cumpla los 11 años. Una subdivisión de la extensión desde los 11 años hasta que nace el último. Un estadio 3 que denomina fin de extensión desde el nacimiento del último hasta que el primero abandona el hogar. Una etapa de contracción desde que el primero abandona hasta que lo hace el último. Un fin de la contracción cuando el último hijo abandona hasta la muerte del cónyuge, y la etapa de solución en la que va de la muerte de un cónyuge hasta la muerte como tal y fin de esa familia. Entonces, formación, extensión completa, contracción, contracción completa y disolución es el modelo que utiliza la OMS. También hay otros modelos basados en la etapa constitutiva, procreativa, dispersión o etapa final. Recuerden siempre que para distinguir las diversas etapas del ciclo familiar, todos estos modelos, empezando por el modelo de Evelyn Duval, utilizan como criterio la edad del hijo mayor siempre. Entonces, todas estas etapas del ciclo vital familiar se resumen entonces en 7 etapas: la constitución de la pareja, el nacimiento y la crianza, 2 hijos en edad escolar, la etapa de la adolescencia y la etapa de salida de los hijos o plataforma de lanzamiento, la etapa de la pareja en edad madura y la etapa de la ancianidad. Noviazgo, matrimonio, los hijos, la adolescencia, la separación, el nido vacío y la muerte es otro
forma de clasificar este tipo de habitar. Entonces, teniendo en cuenta cada una de las etapas, está la familia en potencia, que va desde el noviazgo y culmina con, pues, obviamente, la fase matrimonial, en la cual cada uno de sus miembros va a modificar su propio estilo de vida y va a adaptarlos de forma común y empieza a hablarse de un todo, un conjunto, en forma de conjunto de a dos. Se presenta obviamente la etapa del noviazgo, donde se va a revisar esa disposición real y la capacidad de comprometerse a conformar una familia y adquirir una identidad propia como pareja. En esa etapa del noviazgo se van a presentar factores que van a influir en el proceso de elección de la pareja, como es la residencia en una comunidad determinada, en la cual esas costumbres pueden influir en la que se presente o no la unión de esta pareja, el involucramiento de ese círculo social al cual pertenezca alguno de los dos potenciales padres, y la determinada clase social como tal a la que estén asociados o pertenezcan. Esa etapa de noviazgo, según los psicólogos, la dividen en etapa del enamoramiento y etapa del amor maduro. Ya cuando de esa fase de noviazgo se pasa a la constitución como tal de la pareja, en la que ya se forma un nuevo subsistema con nuevas tareas, y cada uno de los miembros pues trae sus creencias, sus modos de vida, sus expectativas que a su vez han heredado de sus núcleos familiares. En la formación de la pareja pues se forma entonces ese nuevo sistema que tiene como esa característica propia que es independiente de las propias familias de origen, y para que subsista tiene que tomarse acciones compartidas y debe haber una comunicación eficaz que les permita enfrentar y resolver todos esos problemas o crisis que se pueden presentar en esta etapa de formación. Por eso se necesita que sea una relación complementaria, gratificante, que se adapten los estilos de vida, el uso del tiempo libre, el manejo de las finanzas, ¿no? Las relaciones de los amigos, todos tienen que adaptarse en ese nuevo conjunto y ya en esa forma de nosotros, de un conjunto de dos personas que van a empezar a crecer como individuos. Siempre se debe tener en cuenta que el primer embarazo es el primer fomentador de crisis y tensiones en esa familia en formación, y produce obviamente alteraciones en los diferentes roles de la pareja, porque ya va a subsistir esa nueva etapa de formación como padres, va a movilizar a la pareja hacia el paso a la siguiente etapa del ciclo vital familiar, que es el nacimiento del primer hijo. Esa primera atención es, si se supera de forma adecuada, a su vez le va a facilitar la superación de las etapas subsiguientes. Después viene entonces el nacimiento y la crianza, es cuando nace el primer hijo, y eso genera una serie de cambios en la relación como tal de pareja. Las funciones de los padres empiezan a diferenciarse, ¿no? Y a adquirirse esos roles como tal, y obviamente va a generar tensiones en la pareja como tal. En ese nacimiento de los hijos, el primero siempre va a desacomodar la pareja de forma visible. Surge ese peligro de la injerencia de las respectivas familias de origen, por eso es importante que esas opiniones o consejos no pedidos que a veces se involucran, se le pongan límites a tiempos. La familia, pues ya con los hijos pequeños, es la etapa en la que va de nacimiento y empieza a hacer la adaptación del nuevo miembro familiar y empieza a asumirse el nuevo rol como tal. Después pasa entonces a los hijos ya en edad escolar. Esa es otra etapa también crucial en la escala evolutiva de la familia, porque es el primer desprendimiento del niño de su seno familiar, es el primer contacto y adaptación con el medio externo que lo rodea, con sus nuevos compañeros, con su nuevo entorno, en la cual tendrá que realizar actividades fuera de las que realizaba habitualmente en el hogar. En esa etapa se va a poner a prueba todos esos valores que se han inculcado
desde su formación, ¿no?, de padres hacia sus hijos. En esto obviamente va a haber un papel, un involucramiento de los progenitores de origen, de la familia previa de origen, y van a participar en esa etapa con muchas ansiedades y expectativas. Y es importante que la familia adapte esas creencias y que esta nueva familia, ese nuevo subsistema, adapte las creencias de su familia de origen a la nueva familia que han decidido constituir. Después viene la etapa del matrimonio en la mitad de la vida. Se considera entonces un periodo intermedio que va en la que se presenta, en la que los hijos generalmente están entre la pubertad y la adolescencia. O sea, es una etapa bastante complicada para los esposos, para los padres, en la que se presenta en una etapa en que los padres ya generalmente se supone están laboralmente, socialmente, profesionalmente más estables, más maduros en su etapa de la vida, ya han redefinido como tal su función de padres dentro de esa familia nuclear y a su vez dentro de la familia extensa. Viene la etapa más conflictiva del ciclo vital, que es la etapa de la adolescencia, y es una etapa que consideran los psiquiatras y los psicólogos una etapa indefinida en el tiempo y en sus características, y comienza cuando los hijos ya dejan de sentir como tal, dejan de sentirse niños y consiguen su propia autonomía, bien sea económica, laboral y afectiva. Y ya los adolescentes empiezan obviamente a desarrollar su propia identidad y a diferenciarse de sus padres. Empieza a haber esa etapa de cuestionamiento hacia los padres, ¿no? Los padres pueden asumir dos posturas, o bien sea cerrarse y asumir una actitud controladora hacia sus hijos y retardar esa independencia del joven, o pueden a su vez asimilar la postura más correcta, que es el apoyo a esa decisión, que le va a permitir ese proceso normal y adaptativo de la separación de los hijos hacia el desligue de su familia de origen. Esa etapa entonces de grandes crisis para la gran mayoría de los individuos y a su vez de las familias, que produce entonces cambios en todos los integrantes del núcleo familiar y a su vez en las relaciones que tiene la familia con el exterior. En esa etapa obviamente el adolescente pues sufre una gran crisis de identidad. Aumentan entonces todos esos desacuerdos, todas esas fricciones entre las dos generaciones. Debe haber mucha flexibilidad, renegociación, en la cual pues ya muchas veces los hijos empiezan en parte a educar a sus padres, puede ser turbulento, pone a prueba todos esos conflictos, la estabilidad que tenga como pareja, y puede llegar a producir conflicto no solo de padres con hijos, sino entre los mismos padres como tal. Por eso es importante que se establezcan lazos fuertes y seguros que le van a permitir al adolescente no llegar a retar la integridad o la seguridad de la relación conyugal. Siempre es importante fomentar entonces esa atmósfera de unidad, de ese hogar estructurado, para que el adolescente se sienta apoyado y tenga una seguridad emocional que a su vez le permita la transgresión a su nueva escala evolutiva de independencia como tal. Y es cuando se presenta la plataforma de lanzamiento o el nido vacío, que se marca por esa capacidad de la familia de origen para poder desprenderse de sus hijos y incorporar a estos a nuevos personajes, a nuevos individuos como cónyuges de la familia y la familia política como tal, de esa posible pareja que escojan sus hijos. Entran en una nueva etapa donde deben formar su nueva familia e iniciar una nueva escala y un nuevo ciclo vital familiar propio. Esa etapa de contracción, de salida del hijo de independencia, es una etapa que puede generar también crisis, no tanto como la adolescencia, pero sí pueden llegar a producir problemas a nivel de pareja, y en la cual generalmente en la madre no asimila esa ida del hijo como tal del hogar, y empiezan a presentarse de pronto etapas de jubilación o de envejecimiento patológico que se describía
o que se describe actualmente en los libros de psiquiatría. En la etapa de la independencia, pues se presenta lo que es el famoso destete. Ya los hijos bien sea se van para seguir estudiando, seguir capacitándose o para formar una nueva pareja. Y es aquí donde se presenta lo que hablábamos en el momento del estancamiento, cuando se reedita los conflictos, o sea, se remembra, se recuerda, se traen nuevamente a la fase histórica en la cual se está analizando la familia, a reeditar conflictos que se suponía que tenían que haber quedado resueltos, pero que lamentablemente quedan pendientes sin resolver desde antes de la llegada de los hijos. Y ese problema, en esa fase en la que se reeditan los conflictos, es cuando se presenta uno de los fenómenos actuales, que es muy estudiado por la psicología y la psiquiatría, y es el aumento progresivo en número de divorcios y rupturas de las parejas en la actualidad. En esta etapa, además de la independencia y del nuevo vacío, se avecina la posibilidad de ser abuelos, de asumir ese nuevo rol de los padres y obviamente todas esas expectativas y peligros que puede acarrear esta nueva etapa. Y es importante que se respete y no se confronte la voluntad y los nuevos modos de crianza de los nuevos padres hacia sus hijos. En esta etapa entonces de ese adulto joven independiente en la que los padres están en esa etapa del nido vacío, el individuo pues decide dejar la casa familiar, instalarse por su cuenta, desvincularse emocionalmente de sus padres, ¿no? Así los padres se supone que deben aceptar la separación de sus hijos. El éxito de ese adulto joven, del desarrollo de esa independencia, va a requerir que se diferencie personal de esa diferenciación personal con la familia de origen, a la independencia económica que logre ese nuevo individuo en torno a un nuevo trabajo, al desarrollo de conductas sexuales adecuadas o incluso a la forma de una búsqueda de una pareja más estable. En esa etapa madura, pues la pareja va a enfrentar nuevos desafíos, se van a reencontrar entre sí y generalmente se presenta también una etapa de cese laboral o de jubilación, ¿no? Y ese reencuentro va a depender de qué tanto fueron capaces o de qué problemas no se van a reeditar para que la pareja continúe unida o no. Y de esa capacidad para superar esas crisis va a depender también el paso a la siguiente etapa de este ciclo vital familiar. Entonces puede ser una etapa fácil para los padres, difícil para los hijos o a la inversa. Y las últimas etapas pues son la jubilación y la vejez, en la cual saber envejecer es una de las tareas pues, más difíciles de cada uno de los individuos dentro de cada uno de nuestro ciclo vital. Lamentablemente es una etapa ineludible y lo mejor es preverla y buscar alternativas como médicos familiares en esa capacidad de ir un paso adelante, de tener esa capacidad de autogestión, de prevención en la búsqueda de alternativas para que estas etapas no se conviertan en un envejecimiento o en una jubilación con bastante pesadumbre y bastantes patologías, en la que incluso un cónyuge puede llegar a convertirse en enfermero del otro, o sea, tener que ocuparse de la otra persona. Esa etapa es la etapa pues, de la ancianidad, en la que obviamente los integrantes, los padres van a sufrir cambios a nivel corporal, van a ser más frágiles, se van a presentar patologías crónicas, problemas emocionales, empieza a idealizarse, a tener contacto con la muerte y bien sea de propios como tal o de seres queridos que los rodean, que requieren de una etapa de procesamiento y obviamente empieza a vislumbrarse la idea de la muerte.
Esta etapa siempre va desde la jubilación, generalmente en promedio de los 65 años, y va a terminar en la muerte. Lamentablemente esta vejez o etapa no es valorada culturalmente y no se le da la importancia que se le debería dar por parte de cada uno de los individuos e incluso de los equipos de salud. Las características de esta etapa es el temor a convertirse en un anciano inútil, el temor a la muerte, obviamente, y se presentan enfermedades o procesos patológicos que en algunos casos van a generar dependencia del otro cónyuge. Y esas etapas también producen crisis que deben superarse como tal, como familia, y de eso depende la funcionalidad como tal. Y el profesional de la salud puede llegar a incluso estar estudiando a su paciente en esta etapa del ciclo vital familiar de su paciente, dependiendo de muchas características de esta etapa, de muchas de esas crisis que pueden o no haber sido superadas. Y en algunos casos va a depender el origen del proceso patológico que estamos analizando en un determinado paciente. Lamentablemente es una etapa de independencia que las parejas están ya nuevamente solas y deben tener esa capacidad para saber seguir juntas y no divorciarse o separarse en el momento que se presenta esta etapa. Hay una disolución posible ante el momento de la muerte o fallecimiento de alguno de los cónyuges. Empieza a haber también el contacto con el fallecimiento de amigos y familiares. La jubilación siempre también es una etapa que presenta desafíos en el punto de esa capacidad de volver a estar juntos la pareja como tal, que muchas veces por sus roles de labor solamente compartían momentos relacionados con los hijos, y por eso en el momento que se presenta puede llegar a presentarse una crisis o una tensión que lleva a la disolución de lo mismo. Es la etapa del nuevo rol de los padres como abuelos, con la connotación especial de que ya no tienen que estar tanto complicados o preocuparse por esas responsabilidades y obligaciones propias que deben tener los padres hacia sus hijos. Y es una etapa, pues obviamente, en la que la pareja se enfrenta a saber a llegar a la jubilación, a las enfermedades que acarrean o procesos patológicos y a la proximidad de la muerte. Y finalmente, pues obviamente está la disolución, en la cual pues va con la muerte de los cónyuges, con la terminación o fin de la pareja. Algunos de los cuando ya no son tan jóvenes, mantienen la fidelidad y se niegan a una posibilidad de una nueva unión, o cuando se presenta la muerte en etapas jóvenes y con hijos que aún no son independientes, puede llegar a presentarse familias uniparentales, como los que hablábamos de esas tipologías familiares, en la que uno de los padres debe asumir esa función como tal de forma autónoma, con ciertos vacíos y problemas, o incluso esos padres, cuando son jóvenes y tienen hijos independientes, pueden unirse a otra pareja con hijos y formar lo que es la familia ensamblada, la familia mixta que analizábamos en las tipologías familiares. Algunas veces estos viudos se quedan aferrados al pasado y se convierten en una carga como tal para sus hijos. Esa disolución o esa vejez, recuerden, siempre es un proceso crónico, lamentablemente inevitable, ¿no? Y se caracteriza entonces por esas etapas del nido vacío, de la jubilación y de la muerte, que son etapas y situaciones que el médico familiar debe tener la capacidad para abordarla, y en algunos casos de todo el equipo de la salud. Como hablábamos anteriormente, cada etapa tiene unas tareas. Entonces esa es la etapa inicial de la formación de la pareja. Tiene el compromiso tiene la tarea de establecer un compromiso permanente, ¿no? O sea, de que se consolide como tal la unión y la creación con expectativas en forma común. En la etapa de la crianza, la tarea es crear un espacio, obviamente,
¿sí? Al nuevo miembro de la familia, fomentar un ambiente óptimo tanto para padres e hijos. En la familia con hijos en edad preescolar, la tarea fundamental es enseñar, educar y entregar los valores, controlar y obedecer ciertos impulsos de sus hijos. En la familia con hijos escolares, la tarea fundamental es permitirle al niño tener su propia autovaloración, poner a prueba los valores que se han inculcado en el momento de los padres a los hijos, sobre todo cuando se presenta ese primer contacto de los hijos con ese nuevo medio ecológico que los rodea, que es el colegio. Ya los hijos adolescentes, la principal tarea, como hablábamos, es respetarles esa autonomía, dejar ser a los hijos, dejarlos crecer, dejar tener su propia personalidad, su propia identidad y su propia personalidad, ¿no? Y también juega un papel importante esa educación y valores pasados de generación a otra. En la etapa media y en la etapa del término de la familia, pues la tarea fundamental es tener esa capacidad de adaptarse a ese nido vacío que dejan los hijos cuando se van del hogar, tener esa capacidad para superar y afrontar esta nueva etapa y de la forma como han venido adaptando y superando y trabajando en equipo como familia, a su vez, como hablábamos del ciclo vital familiar, le va a permitir a estos padres poder superar esta etapa hacia la nueva etapa hasta el final de su origen con la muerte. En la actualidad, ya para finalizar, cuando hablamos de todos estos cambios en la tipología familiar, de todo esto que hemos hablado, de lo que ha influenciado en los cambios de tipología, sobre todo en nuestro país, también influye el desarrollo de la industrialización y ha hecho que la familia pase de ser esas familias numerosas a tener una expresión mínima en su expresión y han jugado papeles importantes, como hablábamos de la incorporación de la mujer al mundo laboral, el inicio temprano de los niños en las escuelas infantiles de los primeros meses de vida, que se destetan, se desligan de forma prematura de sus padres, tienen un contacto precoz ya con ese nuevo medio externo ecológico que es el colegio, y fenómenos como el divorcio, que está cada vez más en aumento y que es un estadio, un generador de crisis que se estudia mucho actualmente en la psicología y en la psiquiatría, el uso de los anticonceptivos y la independencia de la mujer, todos esos papeles, todos estos factores en Colombia con las migraciones, con los desplazamientos, todo eso hace que indiscutiblemente la familia pues tenga una transformación, pero muy seguramente, como todos los términos y todo lo que se relaciona con el proceso de salud-enfermedad, va a ir evolucionando, va a ir adaptándose, va a ir pasando de generación en generación, pero indiscutiblemente la familia siempre va a mantener esa característica de ser la célula fundamental de la sociedad. Y por eso, entre más pase el tiempo, más importancia se le va a ir dando a la familia y por eso dentro de nuestro modelo de atención se incluye, como lo veíamos, está normativizada y legislada desde el año 2006 por el Ministerio de Salud con ese documento COMPES. Entonces, la familia siempre va a generar dinámicas propias que van a cambiar siempre en su forma y en su función y van a estar influenciadas por las culturas, las costumbres propias de cada familia, ¿no? En algunos casos no existen formas correctas o incorrectas de pasar de una familia a otra. Por eso se considera que es universal, que cada familia establece sus propias normas, sus propias conductas, depende de la tipología, depende del origen en cuál estemos, de la familia que estemos estudiando, y sin olvidar que la resolución, la forma como se puede solucionar o se pasa de la fase anterior, va a permitir a esa familia poder pasar a las siguientes etapas
como tal. Con eso pues terminamos lo que es este ciclo vital familiar y todo lo que tenía que ver con el estudio de la medicina familiar. A lo largo de ustedes de sus carreras se van a dar cuenta que estos términos los van a volver a escuchar, sobre todo porque el modelo de atención al que ustedes se van a ver enfrentados es el modelo de atención que está establecido, normativizado, basado en el nuevo cambio hacia el sistema biopsicosocial. Entonces, con eso pues terminamos y los espero entonces en la próxima clase. Les agradezco la atención y que tengan buena noche, que descansen. Espero que todo les haya quedado claro. Para los que no han visto la plataforma, ya están sus notas del parcial y de la nota de trabajos y quizzes. Ahí pues como siempre les he dicho, hay influye mucho los trabajos en grupo, los quizzes que presentaron, a uno le fue bien, a otros se le bajó un poquito la nota debido a la nota de los quizzes y de los trabajos en grupo. Entonces, que descansen y buena noche para todos. Buenas noches. Gracias, Buenas profe. noches, profe. Gracias, profe.